Amante Padre Celestial, bendecimos tu nombre, Señor. Te agradecemos, Padre, la bendición de estar en tu casa en esta mañana. Te pedimos en el nombre de Jesús una bendición muy especial para cada familia aquí representada, Señor, para cada hermano, Señor, por la bendición que vamos a tener, Señor, de poder tomar la Santa Cena dignamente delante de ti. Ayúdanos, Señor, para que estemos, Señor, prestos, Señor, a reconocer nuestras faltas, Señor, para que podamos recibir, Señor, el cuerpo y la sangre de Cristo, Señor, la cual derramaste, Señor, allí en la cruz. Padre Santo, por todos nuestros pecados. Cúbrenos, Señor, con esa sangre, Padre, y gracias te damos por este privilegio, por esta bendición de poder tomar la Santa Cena. Gracias por el pan que representa el cuerpo. Gracias por la sangre que representa el vino, Señor. Gracias, Señor, por ti, Padre. Gracias porque te diste por nosotros, Señor, allí en la cruz. En el nombre de Jesús, bendícenos y prepáranos para tomar la Santa Cena en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y mientras los hermanos reparten el pan y la copa, quiero que estén o presten atención a una corta reflexión que he escrito al respecto. Le he titulado Monumentos Recordatorios. Monumentos recordatorios. Y está basado en Lucas 22, 19 al 20, donde la escritura dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Numerosos monumentos nos invitan a mantener vivo el recuerdo de personajes célebres y de grandes acontecimientos, y a menudo trágicos acontecimientos en nuestra historia. Pero para los creyentes existe algo mucho más importante que debemos recordar, pues evoca un sacrificio único, la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Ningún hombre ha conocido un sufrimiento moral igual al de Jesucristo. El único hombre inocente fue dejado a sí mismo por Dios y murió en la cruz, llevando sobre sí la condenación que merecían los pecados de todos aquellos que en todo lugar y en todo tiempo invocan y ponen toda su confianza solo en Jesucristo para vida eterna. Note lo siguiente: cuando usted y yo sufrimos, Dios está con nosotros. Cuando usted y yo somos perseguidos, el amor de Dios está con nosotros. Ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni por lo porvenir nos puede separar ¿de qué? Del amor de Dios. Pero cuando Cristo fue a la cruz, tuvo que ser dejado a sí mismo, porque Él estaba llevando el pecado de todos nosotros. Y cuando digo todos nosotros, hablo de todo verdadero creyente, todo aquel que en todo lugar invoca el nombre de Jesucristo. Ese recuerdo de sus sufrimientos y de su muerte fue instituido por Jesús mismo y conocido como la Cena del Señor. El pan y la copa recuerdan a los creyentes lo que el Señor hizo por amor de ellos. Así que esto es una cena de ágape, de amor. El pan nos es dado como recuerdo de su cuerpo y ofrecido por nosotros, y también como símbolo de la unidad de su cuerpo espiritual, formado por todos los verdaderos, énfasis en verdaderos creyentes. La copa de la cena del Señor
nos habla de la sangre derramada y de las bendiciones que conlleva para el creyente. Amados hermanos cristianos, les pregunto, ¿estamos respondiendo al deseo que nuestro Salvador expresó la noche que fue entregado, anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga? ¿Cuántos de nosotros estamos anunciando a Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros estamos... ¿Usted cree que anunciar es simplemente tomar la cena? La iglesia ha sido llamada por Dios para proclamar sus alabanzas y dar a conocerlo. Él dijo que esto era un memorial para que se acordasen de que tenían que proclamar y anunciar que el sacrificio, crucifixión, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo a favor del pueblo que en Él confía. Jesús dijo: yo y los hijos que Dios me dio. Anunciaré su nombre a mis hermanos y en medio de la congregación de los santos te alabaré. Es nuestra labor dar su nombre a conocer. Porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced eso en memoria de mí. Hermanos, en memoria del Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hagámoslo, hermanos. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por tu cuerpo latigado a favor nuestro, herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Gracias por la paz que nos compraste. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la sangre que derramaste, porque tu vida es nuestra vida, tu sangre es nuestra sangre. Somos tuyos, carne de tu carne, hueso de tu hueso. Somos comprados, rescatados por ti, Señor. Gracias, Señor, por el rescate a nuestro favor y por la vida que nos transmites en el nombre poderoso de tu Hijo. Oh Dios Todopoderoso, te alabamos
y te bendecimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Está grabando la compu, ¿verdad, Robertito? Dios les bendiga nuevamente, hermanos. Estamos aquí para dar continuación a aquel mensaje que comenzó hace 3 domingos atrás, cuyo título era El reino de Dios, el reino de Cristo. ¿Cuál era el título? El reino de Dios, el reino de Cristo. Este mensaje se llama igualito, el reino de Dios, el reino de Cristo, tercera parte. Y si la gracia de Dios lo permite, la parte final de este mensaje. Presten atención. Hemos discutido qué es el reino de Dios. Hemos hablado de la asombrosa majestuosidad de Dios. Hemos contestado la pregunta: ¿para qué Dios creó al mundo? Dijimos que fue para su Hijo. Hemos dicho que este reino se está estableciendo a través de la historia. Discutimos acerca de a quién se opone el reino de Cristo. Un reino que trató de usurpar el reino satánico. También discutimos cuándo asumió Cristo su oficio. Una de las últimas preguntas que contestamos. Hablamos también acerca de cómo en el Antiguo Testamento se nos describe cómo fue la propagación para la llegada del Hijo de Dios. Y finalmente, que es la parte tercera y que estaremos discutiendo hoy, contestaremos la pregunta: ¿qué es la esencia del reino de Cristo? Grabe esa pregunta en su mente. ¿Qué es la esencia, el corazón, la razón, el propósito, la manifestación del reino de Cristo? Soberano Dios, te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú hables a nuestros corazones por tu palabra en el día de hoy. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y voy a usar este micrófono que me permite tener las manos más libres. ¿Se me escucha? Según las Escrituras, la esencia del reino de Cristo es la tercera persona de la Trinidad. ¿Usted sabía eso? La esencia del reino de Cristo es la tercera persona de la Trinidad, manifestando su poder y su vida en el corazón del pueblo de Dios. Es la persona del Espíritu Santo. Y lo vamos a demostrar por las Escrituras. En Isaías capítulo 11, versículos 1, 2, veamos esto que dice la Biblia. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Los 7 espíritus de Dios. ¿De quién estamos hablando? De la persona del Espíritu Santo. ¿Sobre quién reposa en este texto ese espíritu?
sobre Cristo. ¿Quién vino y anunció la verdad del reino en el poder del Espíritu? Cristo. ¿Bajo qué poder Cristo se manifestó? ¿Bajo el poder de quién? Del Espíritu. ¿Por quién eran sanados todas las personas? Por el poder de el Espíritu. ¿Por quién era predicado el mensaje y por quién Cristo y los apóstoles predicaron el mensaje? Por el poder del Espíritu. ¿Qué es lo que se usa para extender el reino de Cristo en la tierra? ¿El poder de quién? Del Espíritu. ¿Qué se usa para que la persona crea? La palabra del Espíritu. ¿Qué es lo que corta y discierne los pensamientos? La espada del Espíritu. ¿A qué vino el Espíritu a este mundo? A manifestar la verdad de Dios, que es Cristo. ¿Quién es el que da testimonio del Hijo de Dios? El Espíritu. ¿Quién es el poder que aletea desde la creación del mundo? Dice la Escritura que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios, versión literal, revoloteaba sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Cristo. Y ahora vamos a demostrar a Cristo mismo hablando de esto. El Padre dijo al Redentor. El Padre dio al Redentor. El Hijo compró la redención. Y el Espíritu es la bendición. Escuche bien. El Padre, ¿qué hizo? Dio al Mesías. El Hijo compró o dio el rescate por el pueblo. Y ese rescate se manifiesta por medio de la bendición. ¿Y quién es la bendición en la Biblia? El Espíritu. La Biblia dice que Él es el sello hasta la redención de la posesión adquirida. Mire, amado, Él es lo que se nos otorga a raíz de la compra. Eso lo dice en Gálatas 3:13 al 14 y en Gálatas 4, versículos del 4 al 6. Los estoy diciendo para que los que copian vean esos versículos. Gálatas 3:13 al 14, Gálatas 4, versículos 4 al 6. Vamos a ver cómo esto es una redención trinitaria. Para que el hombre sea salvo se necesita la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gálatas 3:13 al 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuál es la esencia del reino de Dios? La promesa del Espíritu, que se recibe por medio de la fe. O sea, no hay vida si el Espíritu no llega a morar en nosotros. Él es el Espíritu de vida. Él es el Espíritu de Dios. Él es el Espíritu de Cristo. Dios nos está haciendo partícipes de la vida del Padre y del Hijo por medio de la persona de ¿quién? Del Espíritu. La esencia del reino de Cristo es la persona del Espíritu manifestándose en cada santo de día en día. Gálatas 4. Dios te bendiga. Gálatas 4. Capítulo, versículos del 4 al 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Note, ¿quién lo envió? ¿Quién dio a su Hijo? Dios. ¿A qué vino Cristo? A redimir, a rescatar a aquellos que estaban esclavizados bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieses la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos,
Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Vieron? La esencia del reino de Dios es el Espíritu del Hijo, el Espíritu Santo, morando, reinando, gobernando, dirigiendo, guiando, produciendo fruto para vida. Es la evidencia de que pertenecemos. Es el sello real de que pertenecemos a Dios. No es el sábado, Dios. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu del Hijo. No es ningún día, es una persona. La tercera persona de la Trinidad. Así que el Padre Dios, el Hijo rescató y el Espíritu Santo viene como la promesa, como el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Y lo dice la Escritura claramente. Amados, el Espíritu nos marca. Es por medio de su presencia que tenemos el derecho de llamar a Dios Abba. Es por medio de su presencia que se nos capacita para llamar a Dios Abba. ¿No lo dice ahí? Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Es su Espíritu. En su Espíritu, el Rey exaltado conquista al diablo en la tierra. Específicamente al convertir y santificar a los elegidos. Escuche bien, porque fue Dios el que eligió, Cristo el que pagó el precio y el Espíritu Santo el que nos marca y nos llena de todo aquello que compró el Hijo y todo aquello que decidió el Padre. Entonces aquí estamos viendo que el Espíritu, que en su Espíritu el Rey Jesucristo en su reinado conquista al diablo. ¿Cómo lo hace? Especialmente convirtiendo y santificando a los elegidos. ¿Cuándo viene el reino de Dios a una persona? Cuando el Espíritu de Dios les da a esa persona. Y lo ha recibido ¿por qué? Por la fe en el Señor Jesucristo. Todos a la vez. La gente pone un orden, pero no hay orden. Es en el momento en que Dios dice todo a la vez. Nosotros hacemos lo que se conoce como el orden de la salvación simplemente para tratar de entender los procesos de Dios. Pero cuando Dios habla por medio de su palabra, que es la palabra del Espíritu, esa palabra produce al mismo tiempo fe y produce vida. Al producir fe y vida, la persona que recibe la vida llega a creer. Todo ocurre allí. Es como cuando tú abres los ojos y ves la luz. Se te capacita para abrir los ojos y ver todo. Ahí. Nosotros lo ponemos en un orden que se llama el orden de salvación. Pero esto es la obra completa y gloriosa que tiene que ver con Dios. Romanos 5, versículos 17 y 21. Y luego el 14, Romanos 14, 17, nos habla de esto. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Ves? Esto es algo que recibimos. Esto es algo que Dios da. Esto es algo que nació en el cielo. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué está diciendo allí? Primeramente, hermanos, esta abundancia y esto es un don de Dios. Segundo, el propósito de ese don es que podamos vivir una vida nueva, una vida abundante, una vida de gracia. No la puedes vivir, es que no la tienes. Tú no puedes hacer nada si Dios no está en ti. Tú no puedes desear las cosas celestiales si estás muerto en tus delitos y pecados. Esto es una gracia que se recibe, pero esta misma gracia que se recibe es la misma gracia que opera.
Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios, acuérdense que estamos diciendo que el reino de Dios consiste en la persona del Espíritu Santo. Mira lo que dice Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cómo se experimenta el reino de Dios? A través de la persona ¿de quién? Del Espíritu, porque es la vida de Dios que ha sido comunicada para poder experimentar y disfrutar y tener paz y tener gozo. Amados hermanos, y para experimentar la justicia, no la justicia de los hombres, la justicia de Dios. El Espíritu nos comunica la justicia ¿de quién? De Dios. ¿Y quién es la justicia de Dios? Jesucristo. Apocalipsis 17, 14 dice, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Mire lo que dice el texto. Los que están con Él son llamados, son elegidos, son fieles. ¿Qué vemos ahí? Lo que mencionamos al principio, que la manera en que Cristo es exaltado y conquista al diablo en la tierra es convirtiendo y santificando a los elegidos. Y en este texto se nos muestra que Él los llama, que Él los elige y que Él los hace fieles. ¿Qué hace entonces la conversión? ¿Qué hace entonces la conversión? La conversión libera al pecador del reino del diablo, del dominio del pecado, y los traslada al reino de Cristo. ¿Vieron? ¿Cómo la gente llega al reino? Por el poder del Espíritu Santo, a través de la locura de la predicación. La manifestación de la espada. Una espada que cuando corta trae convicción, pero trae también resurrección del alma y vida. Porque las palabras de Dios son espíritu y son vida. Y solo los vivos adorarán. Ajá. Por eso es que tú ves que en las iglesias hay personas que no les interesa mucho adorar, porque no han sido tocados por el Espíritu. Pueden escuchar la palabra, pero si esta palabra no te toca con su poder, te va a entrar por aquí, te va a salir por aquí, puedes rumiarlo aquí, pero no baja tu corazón y no mueve tu voluntad. Lo mejor que te puede suceder es que baje de aquí, de la cabeza al corazón, y que transforme tu ser entero y que mueva tu voluntad, que te disponga a vivir para Él. Mírelo como lo dice Romanos 6, 14 y 17, porque estamos diciendo que Cristo nos libera del diablo y del pecado y nos traslada al reino, ¿no? Cosa de la que, por cierto, no nos podemos gloriar. Romanos 6 y luego el versículo 17 de ese Romanos 6. Romanos 6, 14. Escriban ahí Romanos 6, 14 y luego Romanos 6, 17 y 18 también. Vamos a poner a leer hasta el 18. Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero gracias a Dios, ¿a quién se le da gracias por esto? Que aunque erais esclavos del pecado,
habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, enseñanza, a la cual fuisteis entregados. ¿Vieron? Esto se le da gracias ¿a quién? Porque cuando Dios nos llama éramos esclavos. Pero gracias a Dios. Versículo 18. ¿Qué hace la gracia cuando viene a nuestra vida? Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Como decía en una predicación que leí alguna vez, o que di alguna vez, siervos al servicio, servos servorum, se llamaba la predicación. Siervos sirvan. Tú y yo hemos sido llamados por Dios al reino de Dios, por el poder del Espíritu Santo y la palabra, para vivir una vida distinta y nueva, que no se parezca a este mundo. El mundo oye las palabras de Dios y las considera odio, lenguaje de odio, porque odian la luz. ¿Y por qué odian la luz? Porque no quieren que su maldad sea revelada. Jesucristo dijo que el mundo no le ama porque Él da testimonio de que las obras de los mortales son malas. Y porque no quieren que se dé a relucir su maldad. Por lo tanto quieren estar a distancia, en la oscuridad. Pero el que llega a estar con Él, su pecado se revela, pero no para quedarse ahí y gobernar, sino para ser removido por la luz. Porque donde llega la luz, la tiniebla tiene que retroceder. Donde llega la vida, la muerte tiene que ceder el paso. Cuando Él habla, los muertos resucitan. Amados, en Colosenses capítulo 1, versículo 13, la Biblia dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién nos traslada? El Padre, por el poder del Espíritu. ¿Quién convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu. ¿Cómo lo hace? ¿Con la palabra de qué? Del Espíritu. ¿Cuál es la esencia del reino de Cristo? La presencia del Padre y del Hijo en la persona del Espíritu. Así que, habiendo contestado contestemos la siguiente pregunta: ¿cuál es el contexto del reino? El contexto del reino de Dios es la iglesia. Así como la esencia del reino de Dios es el Espíritu Santo, el contexto del reino de Dios es aquello en quien habita el Espíritu Santo. Ellos son el reino de Dios. Así que Dios está desarrollando una nueva humanidad y está llamando gente de toda tribu, lengua y nación para su nombre. Y ellos son el reino de Dios. Por eso Jesucristo dijo: el reino de Dios entre vosotros está. Llegó en la persona de Jesús. Vivió entre los mortales. Y allí comenzó esta montaña que cayó y llenó toda la tierra. Veámoslo en Mateos 16, 16 al 19. Y en otros textos que iré mencionando. Vamos a ver dónde opera el poder majestuoso de Cristo. Dijimos que es en la iglesia. El apóstol Pedro dijo, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares a la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares de la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué fue lo que hizo Pedro allí? ¿Qué fue lo que confesó? Tú eres el Cristo. Eso fue lo que dijo. Tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Esa fue la confesión de Pedro. Esa es la confesión de todos los creyentes. A raíz de esa confesión, Jesús le dijo, tú eres piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso es lo que dijo. Tú eres Petros y sobre esta Petra. La Petra no es Pedro. Pedro es Petros, piedra. La roca siempre ha sido la misma. El fundamento es el mismo, Jesucristo. Él hizo esa confesión. Pedro, sobre esto que tú dijiste, yo voy a edificar mi iglesia. El fundamento de la iglesia es que Cristo, ¿quién es? El Mesías, el Señor, el Hijo del Dios viviente. Ahora van a entender lo que dice la Biblia cuando en Romanos, ¿verdad? Se nos enseña, y en Primera de Corintios también, se nos enseña acerca de la confesión de Jesucristo. Donde se nos dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Y que creyeres en tu corazón, entonces serás salvo. Porque todo aquel que invocara el nombre del Mesías, del Señor, del Hijo del Dios viviente, será salvo. Acuérdense que el contexto del reino es la iglesia y el poder de Dios operando en la iglesia. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La presencia del Espíritu, la esencia, en el contexto del reino, la iglesia. En este texto donde él dice que Él está en medio de ellos, es un texto que habla de la disciplina de la iglesia. Cuando usted va en el contexto, habla de la disciplina de la iglesia. Cuando 3 en la iglesia se ponen a trabajar con un miembro, con alguien que está haciendo lo que no debe, la presencia de Dios se hace manifiesta a través de la iglesia. Porque el Espíritu opera ¿en quién? En el cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 14. Vamos a ver esto. Capítulo 4, versículo 19 al 21. Pero iré pronto a vosotros. Y si el Señor quiere, conoceré no las palabras, sino el poder de los que están envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Cuando la iglesia se reúne para hacer disciplina sobre aquellos que traen división, se manifiesta el poder de Dios a través de ¿quién? De la iglesia. Porque la iglesia está revestida, llena, inundada ¿de quién? De la persona del Espíritu. Primera de Corintios 5, 3 al 5. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La iglesia se reúne para hacer un juicio bajo la dirección de Cristo, de la enseñanza apostólica y el poder del Espíritu. ¿Para hacer la obra de quién? De Dios, aún en la iglesia. Segunda de Corintios 13, 1 al 4. Esta es la tercera vez que voy a vosotros.
Por boca de 2 o 3 testigos se dirá todo asunto. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice la Biblia, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Y aquí vuelve a repetirlo en otra manera. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se dirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, le escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. ¿Quién es poderoso en nosotros? Cristo. ¿Cómo se manifiesta ese poder? Con la persona del Espíritu Santo. Dice, continúa el texto. Poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Porque el Espíritu es la vida ¿de quién? La vida y el poder de Dios moviéndose en nosotros. Es la tercera persona operando en nosotros. Así que, ¿cómo gobierna Cristo a su pueblo? Tercera pregunta de esta mañana. ¿Cómo gobierna Cristo a su pueblo? Cristo gobierna a su pueblo externamente a través de su palabra y sus ministros. ¿Cómo gobierna Cristo a su pueblo, a su iglesia, al reino? A través de su palabra y sus ministros, o sea, sus servidores. E internamente por las influencias de la gracia, lo que hace que su pueblo esté dispuesto a obedecer. Así que externamente a su pueblo, Cristo lo reina en ellos por la palabra y por el servicio de sus ministros, e internamente por la operación o influencia del Espíritu que produce en nosotros disposición y obediencia. ¿Lo están captando? Y así es que Cristo gobierna a su iglesia, que es su reino, el reino de Dios en la tierra. Veamos si estas cosas son así. En Juan 18, 36 al 37. Respondiendo Jesús, dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: te digo que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Quiénes son los que son parte del reino? Los creyentes. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Lo está diciendo claramente. ¿Quiénes los que pertenecen al rey? Los súbditos del reino, los que escuchan la voz del rey del reino, los que escuchan la verdad. Una persona que escucha la verdad, la menosprecia en su corazón, no pertenece al reino. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Jesucristo le dijo a muchos de los fariseos: por eso le digo que ustedes no son míos, que ustedes no son de mis ovejas. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y viene y le dice 2 veces en el capítulo 6 de Juan: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amados, más adelante en Efesios capítulo 4, versículos 10 y 11 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos
para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cómo gobierna y enseña e instruye y prepara a Cristo a su reino? Por medio de los servidores. ¿Cómo se llaman esos servidores? Ahí lo tienen. Primero, el fundamento de los apóstoles y profetas, que está puesto y revelado. Luego, los pastores, los evangelistas y los maestros, que son un regalo del cielo para dirigir ¿a quién? A los santos, porque los santos operarán y ministrarán y servirán. Ahora, ya dijimos cómo Dios gobierna externamente por estos versículos, pero internamente, ¿cómo Dios gobierna? Dijimos que por el Espíritu, por las influencias de su gracia, disponiendo sus corazones para la obediencia. Vaya conmigo al Salmo 110:13. Salmo 110:3, mejor dicho. Salmo 110:3. Vamos a ver si usted recibe esa influencia. Vamos a ver si usted escucha la voz del Espíritu. Salmo 110:3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿Quién es el que se ofrece y se dispone para trabajar voluntariamente? El pueblo de Dios. ¿Por qué lo hace? Porque hay algo operando en ellos. ¿Qué está operando en ellos? El poder de Dios. ¿Quién es el poder de Dios en la tierra? El Espíritu de Cristo. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. También la Escritura enseña en Filipenses que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, la disposición, que es el querer, como la voluntad, como el hacerlo. O sea, practicar su voluntad, como el hacer, es una producción ¿de quién? De Dios. Es la evidencia de que Dios está operando en ti. No hay deseo en ti. Estás, como dice la Biblia, en Pedro y en Judas, 2 veces muertos y desarraigados, como nubes sin agua, como estrella errante, como árboles desarraigados y secos. La única manera en que podremos producir es estar conectados a la vid verdadera. Sin Él, todo es perdido. No hay fuerza, no hay poder, no hay virtud, no hay santidad, no hay vida. Con Él, todas las cosas son posibles. Hay una diferencia, hermanos. Cuando Cristo reaviva a su iglesia, los creyentes se regocijan al ver los caminos de su Dios en su santuario. Como dice el Salmo 68:24, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Sin embargo, no todos en el reino visible de Cristo, o sea, la iglesia, pertenecen al mismo. Algunos son como un pez malo capturado en la red, que serán desechados en el juicio final. Vaya conmigo a Mateo 13, 47, 50. Mateo 13, 47, 50. Y vamos a ver esta verdad dicha por el mismo Cristo. Mateo 13, 47, 50 dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar. Recoge toda clase de peces.
Una vez llena, lo sacan a la orilla. Y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. ¿Está claro? Está ahí, clarito, clarito. Y continúa diciendo, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quién habló estas palabras? Jesucristo. ¿Qué clase de pez eres tú? Amigo que me escuchas por las redes y hermano de la Iglesia Bautista de Batelle, ¿qué clase de pez eres tú? ¿Se encuentran en ti las evidencias de la presencia, la dirección, el gobierno del Espíritu? De eso se trata. Cualquiera puede aparentar, pero tarde o temprano se dará a conocer la verdad. ¿Qué te llena? ¿Hay aceite verdadero en tu lámpara? ¿No lo hay? Pues dile, Señor, pon aceite en mi lámpara. Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. ¿Cómo podemos servir al Señor sin el Espíritu? ¿Cómo podemos llamarle al Señor, Señor, sin el Espíritu? ¿Cómo podemos caminar en el fruto del Espíritu sin el Espíritu? ¿Cómo podemos ejercer los dones sin el Espíritu? ¿Cómo podemos entender sin la mente de Cristo, que es el Espíritu de Cristo en nosotros? Gloria a Dios. Voy contigo, papá. Aleluya. Eso es, amado hermano. Continuando con esto. ¿Sobre quiénes prometió Dios que se extenderá el reino de Cristo? Esta es creo que estamos llegando a. ¿Sobre quiénes prometió Dios que se extenderá el reino de Cristo? Dios prometió extender el reino de Cristo sobre todas las naciones. La Biblia dice en el Salmo 72, versículos del 8 al 11, y leo: dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. ¿Vieron? Dios tendrá servidores de entre todas las naciones, y los que no son de él serán como el pez que fue arrebatado y echado afuera o al fuego. Al final, los reinos satánicos de este mundo y sus falsas religiones caerán. Cristo reinará como Rey de reyes y Señor de señores. Daniel capítulo 2, versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel capítulo 7, versículos 9 al 14. Estuve mirando hasta que fueron puestos
tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabello como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias. O sea, las bestias aquí representan, las de Daniel, los dominios y los reinos. Y dice aquí, habían quitado también a las otras reinas su dominio, pero les habían sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. ¿Vieron? Está claro aquí lo que sucederá. Apocalipsis 19:16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito ese nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Y termino. La conclusión es una pregunta. ¿Cuándo alcanzará el reino su culminación? ¿Cuándo alcanzará el reino su culminación? El reino o su realización, su manifestación total, lo que oramos o lo que mencionó la hermana en el devocional. El reino alcanzará su realización final en la felicidad y la santidad de la vida eterna cuando Cristo regrese en gloria. Entonces los justos, Mateo 13:43, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Así que en un sentido, la obra mediadora de Cristo será entonces cumplida, y Él entregará el reino a su Padre. Pero luego, 1 Corintios 15:28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Sin embargo, en otro sentido, Cristo reinará como nunca antes en el corazón de su pueblo, quienes estarán en Él para contemplar al Rey en su gloria, para su eterno deleite. Ellos le mirarán. Isaías 33:17. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. Tus ojos, mis ojos. Porque yo sé que mi Redentor vive. Decía Job,
Y aún desecha esta mi piel, aún desecha con mis ojos. He de ver a Dios. ¿Crees esto? Juan 17, 24. Entonces se cumplirá aquello por lo cual Cristo tanto oró e intercedió. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado desde antes de la fundación del mundo. Pero mientras, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Qué hace la iglesia en lo que Él llega? Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Su pueblo le espera con confianza. Él es nuestra esperanza. Termino leyendo Judas para que lo vean. Judas, versículos 20 al 23 y luego 24 al 25. Y acabamos, hermano. Vaya conmigo allí. Judas 20 al 23. No digo capítulo porque Judas solamente tiene un capítulo. ¿Qué debe hacer la iglesia mientras está aquí y todavía Cristo no ha llegado? Además de aguardarlo. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. ¿Qué debemos hacer? Edificarnos sobre nuestra santísima fe. ¿Qué más dice? Orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios. ¿Qué va a hacer la iglesia? Edificarse, orar en el Espíritu, conservarse en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Eso dice, esa es la obra. Pero aún en todo eso, ¿quién está operando? ¿Quién se lleva la gloria? Leamos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. 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 Gloria a Dios. Soberano Dios, grande y maravillosas son tus obras. Señor Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Por eso las naciones vendrán y te adorarán a ti, oh Dios.
Benditos todos los que te bendicen, Señor. Bienaventurados todos los que confían en tu nombre. Cuán deleitoso es conocerte y temerte y seguirte. Solo los justos saben de lo que hablo. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envías tú tu bendición y la vida eterna. Gracias, Señor, por este tiempo de cánticos, de reflexiones, de oraciones, de enseñanza de tu palabra. Instruye nuestro corazón a seguirte y a temerte. Salva, oh Dios, al que no te conoce. Despierta el espíritu de los muertos. Abre los oídos de los sordos y abre los ojos, Señor, de los ciegos. Bendito seas tú desde la eternidad y hasta la eternidad. Bendito sea tu nombre y el nombre de tu Hijo Jesucristo. Bendito también tu glorioso Espíritu, por quien nos movemos, por quien andamos, por quien vivimos. Señor, sabemos que tu pueblo se mueve por el Espíritu, porque fue hecho vivir por el Espíritu. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos: exaltado estás.